Bien, queridos hermanos, el tema de este estudio es ¿quién escribió la Biblia o quién lo hizo? Para que usted tenga una idea bien clara acerca de la aparición de la Biblia, vamos a analizar los antecedentes de la historia en las Escrituras para que ningún hombre o institución humana se jacte o se vanaglorie que ellos son los que hicieron la palabra de Dios. Es decir, la Biblia no vino, o la palabra de Dios no vino por voluntad humana. Solo el diablo puede pervertir las Escrituras alegando que él o sus discípulos lo hicieron. Dicha afirmación humana no tiene sustento, porque hay algunas instituciones como la Iglesia Católica Apostólica Romana, dice que ellos lo hicieron la Biblia. Veamos quién hizo los primeros escritos de la Biblia, para que salgamos de dudas los que de repente no conocemos la historia de la Biblia. Vayamos a Deuteronomio capítulo 5, versículo 22. Dice así: estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte, en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad, a gran voz, y añadió más, y las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Si usted quiere puede leer Éxodo 31, verso 18, Éxodo 32, versos 15 y 16. Es decir, a Moisés Dios le da escrito la palabra en 2 tablas de piedra, es decir, la ley. Y como el pueblo se rebeló, miren, cuando decimos quién hizo la Biblia, es Dios mismo el que lo hizo al principio. Él entregó en las manos de Moisés en 2 piedras. Y también durante 40 días y 40 noches le dio muchas otras leyes. Y veamos lo que dice Deuteronomio 10:2. Y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste, y las pondrás en el arca. Como el pueblo de Dios se había rebelado adorando una estatua de oro, Moisés rompió los escritos que Dios le dio en las 2 tablas para que nuevamente ahora Dios le está ordenando, después que Moisés rompió las 2 tablas, ahora Dios le está ordenando que suba nuevamente al monte para que le entregue otros mandamientos. Por eso dice en el 10:2: y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste, y las pondrás en el arca. En Deuteronomio capítulo 4, versículo 13, dice: y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. Dios inició a escribir y posteriormente le ordena a Moisés para que él escribiese los mandamientos, estatutos, decretos, leyes, como queramos llamar. Vamos a dar lectura en la palabra de Dios. Éxodo capítulo 34, verso 27 y 28. Y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Deuteronomio capítulo 10, verso 4. Y escribió en las tablas, conforme a la primera escritura, los 10 mandamientos que Jehová os había hablado en el monte, de en medio del fuego, el día de la asamblea, y me las dio Jehová. Éxodo 17, 14. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro,
y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Éxodo 24:4. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana, edificó un altar al pie del monte, y 12 columnas, según las 12 tribus de Israel. Deuteronomio 31:9. Y escribió Moisés esta ley, y la dio a los sacerdotes hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto de Jehová, y a todos los ancianos de Israel. Deuteronomio 29:20. No querrá Jehová perdonarlos, sino que entonces humeará la ira de Jehová y su celo sobre el tal hombre, y se asentará sobre él toda la maldición escrita en este libro. Y Jehová borrará su nombre de debajo del cielo. Números 33:2. Moisés escribió sus salidas conforme a sus jornadas por mandato de Jehová. Estas pues son sus jornadas con arreglo a sus salidas. Deuteronomio 30:10. Cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Gloria a Dios. Aleluya. Miren, Moisés escribió todas las palabras que Dios le decía. Todas. Y lo dio a los sacerdotes después de haber escrito. También, posterior a Moisés, también Dios ordenó para que escriban los jueces y también los profetas. Entonces, miren, primero escribió Dios hizo la Biblia, Él lo escribió, luego Moisés, luego también sacerdotes y profetas. Veamos lo que dice en el libro de Josué, capítulo 24, versículo 26. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios, y tomando una gran piedra la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Josué 8:32. También ha copiado la ley de Moisés. También escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Samuel también escribe. Vayamos a Primera de Samuel capítulo 10, versículo 25. Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro, el cual guardó delante de Jehová. El profeta Isaías posteriormente también escribe los escritos. Isaías capítulo 30, versículo 8. Vea lo que dice. Ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos, y regístrala en un libro, para que quede hasta el día postrero, eternamente y para siempre. Isaías 8:1. Me dijo Jehová, toma una tabla grande y escribe en ella con caracteres legibles tocantes a Maher Salal-Asbash. ¡Qué tremendo! También escribió Baruch cuando le ordenó el profeta Jeremías. Vea usted en Jeremías capítulo 36, versículo 4. Y llamó Jeremías a Baruch, hijo de Nerías, y escribió Baruch de boca de Jeremías en un rollo de libro todas las palabras que Jehová le había hablado. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Jeremías 36, versículo 32 dice: y tomó Jeremías otro rollo y lo dio a Baruch, hijo de Nerías, escriba, y escribió en él de boca de Jeremías todas las palabras del libro que quemó en el fuego Joacim, rey de Judá, y aún fueron añadidas sobre ellas muchas otras palabras semejantes.
Jeremías mismo también escribe, Jeremías 51, versículo 60. Jeremías capítulo 51, versículo 60. Lea usted. Escribió pues Jeremías en un libro todo el mal que había de venir sobre Babilonia, todas las palabras que estaban escritas contra Babilonia. Jeremías 36, versículo 6. Entra pues y lee de este rollo que escribiste de mi boca, las palabras de Jehová a los oídos. Qué tremendo. Jeremías 36, 2 o 36, 28 digo. Vuelve a tomar otro rollo y escribe en él todas las palabras primeras que estaban en el primer rollo que quemó Joacim, rey de Judá. Miren, Jeremías también escribió. Luego también Ezequiel escribió. Dice la palabra del Señor en el libro de Ezequiel, capítulo 24, versículo 12. Hijo de hombre, escribe la fecha de este día. El rey de Babilonia puso sitio a Jerusalén este mismo día. Ezequiel 37, 16. Hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel, sus compañeros. Después de Ezequiel, también escribió otros profetas. También tenemos al profeta Daniel, quien escribe. Dice así en Daniel 7:1. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal de la sueño. Gloria a Dios. Luego de Daniel también escriben otros profetas. Entre ellos también tenemos a Habacuc. Habacuc capítulo 2, versículo 2. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en él. Bendito sea el Señor. Entonces usted se da cuenta que las escrituras, quienes lo hicieron o quienes escribieron, fueron los profetas. Dios mismo guiando para que los profetas lo puedan redactar en tablas, en piedras, en cueros, en pergaminos y en libros. Gloria a Dios. A todos estos escritos del Antiguo Testamento o del Antiguo Pacto, los judíos a todos estos libros lo llaman la Tanaj. Y este Tanaj tiene 24 libros, que es la Biblia judía. Y según las Biblias que tenemos, son 39 libros en las Biblias cristianas. Es decir, que el Antiguo Testamento hebreo contiene 24 libros a los cuales le llama el Tanaj. Y el Tanaj tiene 3 divisiones, entre las cuales está la Torah, con Nevilim y Ketubim, que son los 5 libros de Moisés a los cuales se llama la Torah, o Pentateuco, o instrucción. Luego, del otro grupo vienen los Nevilim, o los profetas, libros conocidos como los profetas, y son 21 libros. Y luego viene el otro grupo de los Ketubim, o los escritos, o los libros conocidos como los escritos, y son 13 libros. Es decir, la Torah o el Pentateuco tiene 5 libros.
y el otro grupo, los profetas, o los Nevi'im, tienen 21 libros, y los Ketuvim tienen 3 libros, y total hace 29 libros, pero en el Tanaj solamente son 24 libros. Estos escritos de la Tanaj o de la Biblia judía fueron traducidos al griego y se le conoce como la Septuaginta o versión de los 70. Su traducción de esta versión, fíjense, escuche bien, ponga atención. Vamos a decir, el Tanaj fue traducido al griego y se le conoce como la Septuaginta o versión de los 70. Es decir, esta traducción se hizo en el siglo III antes de Cristo y concluyó hacia finales del siglo II antes de Cristo. Es decir, antes de que aparezca la Iglesia Católica Apostólica Romana, ya habían traducido el Tanaj al griego y lo hicieron 70 personas eruditas. ¿Se puede usted dar cuenta? Que aquí ya no se hace la Biblia, ya no se escribe, sino se traduce de un idioma a otro idioma. Quienes tradujeron fueron sabios judíos enviados por el sumo sacerdote de Jerusalén. Estos tradujeron la Septuaginta, trabajaron por separados en la traducción de los textos sagrados del pueblo judío, según la misma leyenda o la misma historia. La comparación del trabajo de todos reveló que los sabios habían coincidido en su trabajo en forma milagrosa. Esta versión es posible que usó el Señor Jesucristo cuando vino a esta tierra. Este es el primer canon alejandrino desarrollado, llamado comúnmente Septuaginta o Biblia de los 70. Esta es la primera traducción que se hizo de las escrituras del Antiguo Testamento. La palabra biblión proviene de biblos, término con que los griegos llamaban a la hoja de papiro preparada para la escritura. A esta traducción se denominó la Septuaginta. Cabe aclarar, sin embargo, no fue hasta la época de Agustín de Nicona, en el año 354-430, que la traducción griega de las escrituras judías pasó a ser conocida por el término en latín Septuaginta. La Biblia Septuaginta contiene los 24 libros que conforman el canon del Tanaj judío, Biblia hebrea y aramea, los cuales fueron ordenados según la usanza griega y repartición. La Septuaginta griega ordenada llega a un total de 39 libros, es decir, se ordenó y llegó a 39 libros que constituyen los textos más comúnmente aceptados del Antiguo Testamento de las Biblias cristianas. Es decir, que los judíos solo reconocen los 24 libros o 39 libros, según el cristianismo, mas los libros apócrifos no son reconocidos por ellos. Veamos lo que la historia dice acerca de los libros apócrifos. La controversia de los libros apócrifos ha habido y ha surgido muchas controversias acerca de la adición de estos libros al canon del Antiguo Testamento. Muchos han pretendido inspiración para estos libros que tienen un carácter dudoso y muchas afirmaciones erróneas en su texto. Han tenido muy poco soporte para su inclusión en el canon. Los siguientes puntos constituyen razones para rechazar los apócrifos y pseudo-apócrifos o pseudo
epígrafos del canon del Antiguo Testamento. Los libros apócrifos carecen decididamente de la dignidad de la inspiración, repleto de contradicciones, inexactitudes, elementos absurdos y mitología. Estos libros no guardan la comparación en lo absoluto de las características clásicas de redacción de los 39 libros del Antiguo Testamento. Miller dice acerca de los libros apócrifos: estos libros contienen muchos errores históricos, geográficos y cronológicos y distorsiones de las narraciones del Antiguo Testamento, contradiciéndose entre sí, contradiciendo a la Biblia y también a la historia secular. Enseñan doctrinas y mantienen prácticas que son directamente contrarias a las escrituras canónicas. Se aprueba la mentira, se justifica el suicidio y el asesinato, se ensañan y se aprueban la salvación por las obras, las limosnas, los encantamientos mágicos, las oraciones de los muertos por los muertos. Las características proféticas que caracterizan a los profetas del Antiguo Testamento están ausentes en estos libros apócrifos. Los libros apócrifos no fueron considerados parte del canon del Antiguo Testamento cuando fueron escritos. Cuando los 39 libros del Antiguo Testamento fueron escritos, vinieron a formar automáticamente parte del canon del Antiguo Testamento. Los judíos los consideran inspirados porque sabían que sus escritores eran hombres inspirados por Dios. Esto no se puede afirmar de los libros apócrifos. Fueron añadidos cientos años después del cierre del canon del Antiguo Testamento. Se desconoce la fecha exacta en que fueron añadidos estos apócrifos a los 39 libros del Antiguo Testamento. La Iglesia Católica los añadió como canónicos en el Concilio de Trento en 1546, pero algunas antiguas copias de la Septuaginta contienen los apócrifos. Sin embargo, es dudoso que esos libros fueran inmediatamente añadidos a la Septuaginta cuando fueron escritos. La evidencia parece apoyar el hecho de que los libros apócrifos fueron añadidos al canon muchos años después de su redacción. Josefo escribió: nosotros no tenemos una cantidad de libros innumerables entre nosotros, discrepando entre sí y contradiciéndose como sucede con los griegos, sino solo 24 libros judíos, es decir, los 39 de nuestro Antiguo Testamento, que contienen los registros de todos los tiempos pasados y que con justicia son aceptados como divinos. La Biblia recibió diferentes nombres desde la antigüedad. Los profetas lo han llamado la ley, lo han llamado los profetas, lo han llamado los escritos, según Mateo capítulo 24, versículo 44, o disculpen, según Lucas capítulo 24, versículo 44, y según Mateo 5, 17, y Juan 10, 34. Usted se puede dar cuenta que el Antiguo Testamento fue hecho o escrito por los enviados de Dios. El Señor Jesús y los escritores del Nuevo Testamento jamás se refirieron a los apócrifos. El Señor Jesucristo no los citó, ni los apóstoles citaron estos libros, ni por cita ni por referencia. Este es el más devastador argumento en contra de su inspiración. Si estos libros hubieran sido añadidos al canon del Antiguo Testamento en la época de Jesús, es natural que Cristo y sus apóstoles hubieran levantado la voz declarando la falsedad de estos libros. ¿Por qué ellos no declararon que estos libros eran falsos? Porque posiblemente en esos tiempos estos apócrifos aún no existían, pues si existían, no estaban dentro del canon. Si nuestro Señor Jesucristo y sus apóstoles nunca citaron estos libros apócrifos, era porque no existían en el canon de la traducción de los 70. La Iglesia Católica Apostólica Romana añadió estos libros
libros apócrifos posteriormente al canon de los 70 para hacerlos creer que ellos hicieron la Biblia. Cabe aclarar que ellos no hicieron ni escribieron la Biblia, sino más bien añadieron al canon de la Septuaginta los libros apócrifos. Es decir, falsearon. El Nuevo Testamento, quienes lo escriben, son pues Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Santiago, Pedro, Judas. Miren, el Antiguo Testamento ha sido escrito por los profetas, empezando por Moisés. Dios mismo es el que escribió. El Nuevo Testamento lo escriben los apóstoles. No lo escribe ninguna institución, sino más bien los apóstoles. El canon del Antiguo Testamento había sido cerrado con la traducción de los 70. Ya estaba completo los 39 libros. Y posteriormente a eso lo añade. Ahora, en el Nuevo Testamento, los escritores aparecen. Y tenemos pues, primeramente, a Lucas. Vamos a leer Lucas, o primeramente Mateo, ¿no? Pero vamos a leer Lucas 1:3. Dice, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Aquí se está dando claridad que el Nuevo Testamento o el libro de Lucas lo escribe Lucas. También vamos a leer en Santiago 1:1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. El otro que escribe Santiago. Vamos a 1 de Pedro 1:1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Otro de los escritores, Judas 1:1. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Y el otro apóstol también que escribe, Romanos 1:1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio. Segunda de Corintios 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda calle. Gálatas 1:2. Y a todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Efesios 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Filipenses 1:1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Primera de Corintios 5:11. Segunda de Corintios 2:3. Miren, Primera de Corintios 5:11 dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuera fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aun comáis. Y seguimos teniendo los escritos que dice 2 de Corintios 2:3, 2 de Corintios 2:4, 2 de Corintios 2:9, Romanos 16:22, 2 de Juan 1:1, Apocalipsis 1:4, Apocalipsis 1:11, Apocalipsis 1:19. Vamos a leer lo que dice Apocalipsis 1:4. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Apocalipsis 1:11, que dice, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pergamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Apocalipsis 1:9, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Queridos amigos y hermanos, la Biblia no lo escribió, no lo hizo cualquier hombre, sino lo hicieron servidores de Dios, profetas, apóstoles,
que fueron inspirados, eso tenga en cuenta. Miren, el Antiguo Testamento lo hicieron los profetas, el Nuevo Testamento lo escribieron los apóstoles. Entonces, ¿por qué ciertas instituciones se dan Entonces, ¿por qué ciertas instituciones se dan la libertad de autoproclamarse que son ellos los hacedores de la Biblia? Estos libros del Nuevo Testamento fueron escritos por los apóstoles y discípulos del Señor Jesucristo. Las iglesias ya tenían conocimiento de los libros. Por eso el apóstol Pedro cita los libros escritos por Pablo. Es decir, en la generación de los apóstoles, la iglesia que se abría en distintos lugares ya tenían conocimiento del canon del Nuevo Testamento. Por eso Pedro añade, vamos a leer 2 de Pedro 3:15, dice: tenés entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Miren, los escritos de Pablo, Pedro estaba reconociendo, ya la iglesia estaba diciendo que tengan entendido y paciencia de lo que Pablo ha escrito acerca de la salvación de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 16 dice: casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Entienda bien lo que dice el verso 16. Pedro está reconociendo todas las epístolas del apóstol Pablo, los escritos del apóstol Pablo, de lo que él había manifestado en estos escritos, en las cuales dice que hay algunas difíciles de entender. Entonces, Pedro reconocía los escritos del apóstol Pablo y las iglesias también reconocían. Es decir, que la iglesia tenía conocimiento de los escritos de los apóstoles en el Nuevo Testamento. El último libro del Nuevo Testamento se terminó de escribir aproximadamente en el año 100 por el apóstol Juan. El canon se cierra con el libro de Apocalipsis. El Nuevo Testamento se completó. El último apóstol, quien escribe el libro de Apocalipsis, estaba sellando el canon. No había más que agregar o seleccionar. No había necesidad que otras personas en siglos posteriores vengan a seleccionar los libros para sellar el canon del Nuevo Testamento, porque el Señor mismo se reservó al apóstol Juan para que selle el canon del Nuevo Testamento. Veamos lo que dice Apocalipsis 22, versículo 16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Verso 18. Yo testifico a todo aquel que oye la palabra de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Todo el canon del Nuevo Testamento fue escrito en griego y posteriormente se hicieron traducciones. El canon del Nuevo Testamento se cierra con el libro de Apocalipsis y la iglesia tenía conocimiento. Los discípulos del Señor Jesucristo en esas generaciones tenían conocimiento de todos los escritos de los apóstoles. ¿Y cuál era el último libro? Entonces, posteriormente se hacen traducciones del griego a otras lenguas. Al traducir las escrituras, no da derecho a que se apropien de la palabra de Dios o de la Biblia para decir
que nosotros hemos hecho la Biblia, que nosotros hemos escrito o que nosotros hemos seleccionado el canon. Sostener esta mentira es una blasfemia, es algo diabólico. Quienes se jactan de que son los hacedores de la Biblia, o los que hicieron la Biblia, o los que hicieron la palabra de Dios, o los que escribieron tales cosas, son hijos del diablo. La traducción de la Biblia o las traducciones de las Escrituras lo pueden realizar cualquier persona que tiene dominio de los idiomas. No necesita pertenecer a una institución religiosa. Tampoco el traductor o la institución religiosa que ordena las traducciones de las Escrituras puede alegar ser dueño de la Biblia. Es decir, cualquier traductor o cualquier institución que traduce las Escrituras no puede alegar ser dueño, no puede manifestar que él ha hecho la Biblia o que él la compuso. Porque la Biblia, ya como dijimos anteriormente, fue escrito o lo hicieron los discípulos. El traductor o la institución que traduce solamente es autor de la traducción, pero no es hacedor de la Biblia. Esto entienda bien, querido amigo y hermano. El traductor solamente es autor de la traducción, pero no propietario de las Escrituras. Y no puede aducir que ellos hicieron la Biblia. Los primeros traductores de las Escrituras fueron los mismos apóstoles, quienes traducían oralmente a otros idiomas. Es decir, en el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 8 al 11, vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua, en la que hemos nacido? Partos, medas, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Bendito sea el Dios Todopoderoso. Gloria sea a Él. Miren, cuando el Espíritu Santo vino sobre los apóstoles, ellos comenzaron a traducir las Escrituras, a predicar en otras lenguas. Miren lo que dice, en los idiomas de los partos, en los idiomas de los medos, en los idiomas de los elamitas, en los idiomas de los que vivían en Mesopotamia, en los idiomas de Judea, en los idiomas de Capadocia, en los idiomas de los que vivían en el Ponto o en el Asia, en Frigia, en Panfilia, en los idiomas de los cretenses y de los árabes. Miren, aquí está bien claro la palabra de Dios. Aún los apóstoles, cuando el Espíritu, ellos no habían estudiado pues otras lenguas, vino el Espíritu y ellos hablaban en otros idiomas. Eso se llama traducir. También traducían los demás discípulos que hablaban diferentes idiomas, cuando ellos iban de viaje a otros pueblos de otros idiomas a predicar. Ya en el siglo III y IV, la institución pagana y religiosa que constituyó una religión única ordena que se reproduzcan Biblias. Veamos la historia de la orden del Pontifex Maximus en el año 331. Es decir, el emperador Constantino encarga a Eusebio que produjera 50 Biblias para la iglesia de Constantinopla. No dice que ellos escribieron o hicieron la Biblia, sino que produjeran, es decir, que tradujeran a otros idiomas. Anastasio escribió que
unos 340 escribas alejandrinos prepararan Biblias para el emperador Constante. Poco más se sabe, aunque abundan las especulaciones. Por ejemplo, se especulaba que esto puede haber servido de motivación para las listas de cánones y el Codex Vaticanus Graecus de 1209, el Codex Sinaiticus y el Codex Alejandrinus son ejemplos de estas Biblias, juntamente con la Peshitta. Estas son las más antiguas Biblias cristianas disponibles que habían sido traducidos. Cabe aclarar que la lengua materna del Imperio Romano era el latín y que las escrituras eran en griego. Por eso Constantino ordena que hagan Biblias o que traduzcan Biblias del griego al latín. Fueron las principales lenguas en el Imperio Romano, el griego y el latín. Pero hubo otros idiomas que también, como el italiano, tuvieron relevancia a nivel local. La lengua materna de los antiguos romanos era el latín, que servía como lengua de poder y que era muy usada en todo el Imperio Romano, en particular por los militares y tribunales del occidente. Después de haber sido concedida la ciudadanía romana a todos los habitantes nacidos libres del imperio en el 212 después de Cristo, había pasado a existir muchos ciudadanos romanos que no hablaban latín, aunque supuestamente debían tener un conocimiento al menos simbólico de esa lengua, la cual continuó siendo una marca de la romanidad. Orígenes de Alejandría. En los años 185 al 254 aceptó la autoridad de los 27 libros del Nuevo Testamento tal como nosotros lo tenemos ahora. Eusebio de Cesarea, en los años 264 al 340, que vivió durante la persecución de Diocleciano, preparó 15 Biblias para el emperador Constantino, escritas por copistas muy cuidadosos, en cuyo Nuevo Testamento figuraban todos los libros de nuestro Nuevo Testamento y ninguno más, es decir, los 27 libros. El Concilio de Cartago, en el año 397, ratificó formalmente los 27 libros como nosotros lo tenemos ahora. Pero note bien que él no formó el canon, ni hizo la Biblia, sino que solamente ratificó los 27 libros del Nuevo Testamento, lo que la Iglesia de Jesucristo ya lo tenía y lo habían aceptado y se había cerrado con el último libro de Apocalipsis. Eso es la palabra de Dios inspirada. Vamos a hablar de la traducción de la Vulgata Latina. Fue realizada por Jerónimo a fines del siglo IV. Se constituyó en la versión autorizada de la Iglesia Católica Romana. Cuando Jerónimo tradujo la Biblia al latín, no tradujo los libros apócrifos. Se negó a reconocer su canonicidad juntamente con algunos de sus contemporáneos y otros que le siguieron. La traducción de los libros apócrifos al latín fueron hechos por otros y Jerónimo no tiene responsabilidad alguna por su inclusión en la versión Vulgata Latina de la Biblia. Le tiene bien claro esta historia. Espero que reflexione con todo lo que le estamos diciendo. También existen varios documentos donde diversos autores daban sus opiniones sobre el canon bíblico que debería haber antes de la decisión del Sínodo Romano del 382. Luego la Iglesia se unificó en sus criterios, cuando algunas iglesias particulares se separaron de la Iglesia Católica. Formaron sus propios cánones, como el caso de la Iglesia etiópica, copta, y etcétera, y etcétera. En ese sentido, el primer canon bíblico conocido es el denominado canon de Muratorio, descubierto en 1740 en Milán
por el erudito Luis Antonio Muratori. Consiste en una lista de los libros neotestamentarios elaborados en Roma en el siglo III, aunque los investigadores opinan que puede ser una copia de un documento del año 175. Incluye el Apocalipsis, pero excluye la epístola de Clemente, entre otros. Sin embargo, no admite la epístola a los hebreos y objeta el pastor de Hermas por no apostólico. En el siglo IV, Ulfilas tradujo el Nuevo Testamento al gótico. En el siglo V, San Mesrop tradujo la Biblia al armenio. De la misma época son las traducciones siriaca, copta, etíope y georgiana. Y podemos seguir con la historia de los traductores bíblicos hasta la actualidad, pero tiempo nos faltaría. La iglesia cristiana en todo el mundo no depende de Roma. Entienda bien, querido amigo. La iglesia de los seguidores de Jesucristo en todo el mundo no dependen de la iglesia católica apostólica romana para tener certeza de cuáles son los libros que constituyen las escrituras inspiradas. La Biblia lleva en sí mismo el sello de su autenticidad y tiene su autoridad intrínseca para la iglesia de Dios en todas partes. La Biblia ha demostrado su autoridad en el corazón de los hombres y como dijo Coleridge, que ella me encontró a mí, los milagros espirituales que ha obrado a medida que ha sido leída y predicada y expuesta en el mundo son su mejor demostración. Spurgeon dijo en cierta ocasión, la Biblia no necesita defensa, es como un león, suéltenla, gloria a Dios, aleluya. Alabado sea el Señor. Segunda de Timoteo capítulo 3, verso 16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Isaías capítulo 55, verso 11 dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperado en aquello para que la envié. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Bendito sea el Señor. Cualquier persona que lea la Biblia mismo le va a instruir, le va a inspirar, le va a redarguir, le va a corregir y le va a llevar al camino verdadero. Fíjese, el autor de la Biblia es Dios mismo. Quienes lo escribieron es el mismo Dios que también ordenó que sus profetas y apóstoles escribiesen.